Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio exploraremos el impactante mundo de Mozi, adentrándonos en sus ideas, su filosofía y las enseñanzas que continúan guiándonos en la actualidad. Mozi, también conocido como Motsu o Modi, fue un filósofo chino que vivió entre los siglos 5 y 4 a.C., en un periodo de la historia china conocido como los estados combatientes. Esta era se caracterizó por la fragmentación política, los conflictos armados y una intensa búsqueda de soluciones filosóficas para restaurar el orden y la estabilidad. Como fundador del moísmo, Mozi desarrolló una filosofía que desafió las ideas dominantes de su tiempo, especialmente el confucianismo. Su pensamiento se centró en principios prácticos, universalistas y utilitarios que buscaban promover el bienestar colectivo, ofreciendo alternativas innovadoras en un momento de crisis. El periodo de los estados combatientes fue una de las etapas más tumultuosas de la historia antigua de China. Durante este tiempo, el territorio chino estaba dividido en numerosos estados independientes que luchaban entre sí por el control del poder y la expansión territorial. Este constante estado de guerra generó una crisis social y política, afectando gravemente la vida de las personas comunes y erosionando las estructuras tradicionales de gobierno. En este contexto, surgieron diversas escuelas filosóficas conocidas como las 100 escuelas del pensamiento. Estas corrientes buscaban ofrecer respuestas prácticas y filosóficas a los problemas de la sociedad. Entre ellas, destacaron el confucianismo, el taoísmo, el legalismo y el moísmo, cada una con su propia visión del orden social y político. El confucianismo, la escuela predominante, enfatizaba la importancia de las relaciones familiares, las jerarquías sociales y el respeto a las tradiciones como pilares del orden y la armonía. Sin embargo, en una época de caos y desigualdad, estas ideas fueron cuestionadas por pensadores como Mozi, quien percibía que el confucianismo no ofrecía soluciones efectivas para abordar los problemas urgentes de la sociedad. Mozi emergió como un pensador radical que desafió las normas culturales y filosóficas de su época. Nacido en una familia humilde, su origen contrastaba con el de muchos confucianos, quienes provenían de las élites sociales. Este trasfondo influyó en su perspectiva práctica y su énfasis en el bienestar de las masas, en lugar de centrarse exclusivamente en las élites gobernantes. Mozi criticó duramente al confucianismo por lo que consideraba su excesivo formalismo y su fijación en los rituales, los cuales, según él, desviaban recursos y energía que podrían haberse utilizado para mejorar la vida de las personas. También condenó las guerras agresivas, argumentando que causaban un sufrimiento innecesario y eran moralmente inaceptables. En contraste con el confucianismo, que priorizaba las relaciones familiares y las jerarquías sociales, Mozi propuso el amor universal como el principio rector para resolver los conflictos y promover la armonía social. Este concepto revolucionario abogaba por tratar a todas las personas con igual respeto y consideración, independientemente de su estatus o relación con uno mismo. El moísmo también se destacó por su enfoque utilitario y pragmático. Para Mozi, las acciones debían evaluarse según sus consecuencias prácticas. ¿Contribuyen al bienestar colectivo? Este criterio de utilidad contrastaba con el confucianismo, que a menudo daba prioridad a las normas y tradiciones establecidas, independientemente de sus resultados tangibles. Mozi también introdujo conceptos como la meritocracia, defendiendo que las personas debían ser valoradas y promovidas en función de su talento y capacidad, en lugar de su linaje o conexión familiar. Esto representaba una crítica directa a las estructuras jerárquicas que dominaban la sociedad china. En una época marcada por el egoísmo, la desigualdad y los conflictos armados, las ideas de Mozi ofrecieron una visión alternativa centrada en la equidad, la paz y el beneficio colectivo. Aunque el moísmo finalmente perdió influencia después de la unificación de China bajo la dinastía Qin, sus principios dejaron una huella duradera en la historia del pensamiento chino. Hoy, el legado de Mozi nos invita a reflexionar sobre el poder del pensamiento innovador en tiempos de crisis y la importancia de cuestionar las normas establecidas para encontrar soluciones más justas y eficaces a los problemas.
de nuestra sociedad. Principios fundamentales del moísmo. El moísmo tiene varios pilares fundamentales, cada uno con una relevancia práctica sorprendente. Amor universal. El principio de amor universal, o Hianaí, es uno de los pilares centrales del pensamiento de Mozi. Este concepto sostiene que todas las personas deben tratarse con el mismo respeto y amor, independientemente de su estatus social, riqueza o relación personal. En su época, esta idea representaba un contraste radical con las enseñanzas del confucianismo, que ponía énfasis en las relaciones familiares y jerárquicas como la base del orden social. Mozi argumentaba que priorizar a unos pocos en detrimento de otros generaba desigualdad y conflictos, mientras que el amor universal podía construir una sociedad más equitativa y pacífica. Mozi creía que muchos de los problemas de su tiempo, como las guerras y los enfrentamientos entre clanes, surgían de la tendencia de las personas a priorizar sus propios intereses y los de su grupo cercano sobre los intereses de los demás. Este sesgo egoísta, según él, era la raíz de gran parte del sufrimiento humano. El amor universal, en cambio, buscaba eliminar estas barreras artificiales, promoviendo la armonía social al tratar a todos con imparcialidad y consideración. En la práctica, el amor universal se traducía en un compromiso con la equidad y la resolución pacífica de los conflictos. Para Mozi, este principio no era simplemente un ideal abstracto, sino una guía práctica para tomar decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, los gobernantes que adoptaran el amor universal deberían garantizar que sus políticas favorecieran a todos los ciudadanos en lugar de beneficiar solo a una élite privilegiada. El amor universal también tiene una relevancia profunda en la actualidad. En un mundo marcado por las divisiones sociales, étnicas y políticas, esta filosofía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a esforzarnos por superar los prejuicios que perpetúan la desigualdad. En nuestras interacciones cotidianas, podemos aplicar este principio al tratar a los demás con empatía y respeto, independientemente de sus diferencias. De esta manera, el amor universal de Mozi no solo sigue siendo una enseñanza valiosa, sino también una inspiración para construir un mundo más justo y armonioso. Imparcialidad. El principio de imparcialidad, conocido como Fei Gong, que literalmente significa oposición a la guerra ofensiva, es uno de los fundamentos esenciales del pensamiento moísta. Mozi rechazó las guerras agresivas y sostuvo que la violencia no solo era inmoral, sino también irracional desde un punto de vista práctico. Para él, las guerras ofensivas generaban sufrimiento innecesario, destruían recursos valiosos y perpetuaban el caos en lugar de promover el orden y la estabilidad. En la filosofía de Mozi, la imparcialidad no era simplemente una postura moral, sino también una guía pragmática para construir una sociedad más armónica y equitativa. En un contexto histórico marcado por guerras constantes entre los estados chinos, Mozi enfatizó la necesidad de un enfoque racional y pacífico para resolver conflictos. Este principio se basaba en la convicción de que la justicia y el beneficio colectivo debían prevalecer sobre los intereses egoístas de individuos o naciones. Mozi consideraba que las guerras ofensivas eran moralmente inaceptables porque implicaban un desprecio por el principio de amor universal, otro de los pilares de su pensamiento. La violencia, según Mozi, no solo afectaba a los combatientes, sino también a las comunidades enteras, incluyendo a inocentes que sufrían las consecuencias de los conflictos armados. Por esta razón, Mozi criticó la ambición desmedida de los gobernantes que utilizaban la guerra como herramienta para ampliar su poder o riqueza, señalando que estas acciones no beneficiaban realmente a sus pueblos. Además de sus críticas morales, Mozi argumentó contra la guerra desde un punto de vista práctico. Las guerras implicaban el despilfarro de recursos esenciales como alimentos, materiales de construcción y mano de obra, que podrían haberse utilizado para mejorar las condiciones de vida de la población. En lugar de invertir en la destrucción, Mozi proponía canalizar estos recursos hacia el desarrollo y el bienestar colectivo. La resolución pacífica de conflictos, para Mozi, era un componente crucial de la imparcialidad.
Este enfoque implicaba evaluar las situaciones de manera objetiva y actuar en beneficio de todas las partes involucradas, en lugar de favorecer a un grupo en detrimento de otro. La imparcialidad requería líderes dispuestos a dejar de lado sus propios intereses para priorizar el bien común, fomentando la cooperación y el entendimiento mutuo. Mossi también rechazaba la idea de la venganza como justificación para la violencia, argumentando que ésta solo perpetuaba ciclos de represalias que impedían alcanzar una paz duradera. Aunque las ideas de Mossi surgieron en un contexto histórico específico, el principio de imparcialidad sigue teniendo una relevancia significativa en el mundo contemporáneo. En un escenario global marcado por conflictos armados, tensiones internacionales y divisiones políticas, el pensamiento de Mossi ofrece una guía ética para abordar estos problemas. La imparcialidad nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia y a buscar alternativas pacíficas y equitativas para resolver disputas. En la vida cotidiana, la imparcialidad también tiene aplicaciones prácticas. Adoptar una postura imparcial en conflictos personales o laborales puede prevenir el resentimiento y fomentar relaciones más saludables. Este principio también puede inspirar políticas internacionales que prioricen el beneficio mutuo y el respeto por la soberanía de todas las naciones, especialmente en conflictos territoriales, económicos o ideológicos. Por último, la crítica de Mossi al despilfarro de recursos en la guerra también tiene implicaciones contemporáneas. En un mundo que enfrenta crisis como el cambio climático, la imparcialidad nos recuerda la importancia de gestionar los recursos naturales de manera equitativa y sostenible. El principio de imparcialidad de Mossi es una poderosa herramienta ética para construir una sociedad más justa y pacífica. Al rechazar la violencia y abogar por soluciones racionales y justas, Mossi nos ofrece una visión que sigue siendo una inspiración valiosa para enfrentar los desafíos del presente. Utilitarismo. El utilitarismo es un principio central en la filosofía de Mossi, quien sostenía que las acciones humanas debían evaluarse por sus consecuencias prácticas, siempre buscando maximizar el beneficio colectivo y minimizar el sufrimiento. Esta perspectiva pragmática y centrada en los resultados contrastaba con otras filosofías de su época, como el confucianismo, que ponía un énfasis especial en la tradición, los rituales y las jerarquías sociales. Para Mossi, lo que importaba no eran las intenciones o la conformidad con normas preexistentes, sino el impacto real y tangible que las acciones tenían en el bienestar de las personas. Mossi creía que el bienestar colectivo debía ser el criterio único para juzgar si una acción era correcta o incorrecta. Según su visión, el propósito de toda acción o política debería ser aumentar la prosperidad, promover la paz y mejorar la calidad de vida de la mayor cantidad de personas posible. Este enfoque pragmático se derivaba de su preocupación por los problemas sociales y políticos de su época, como las guerras constantes, la desigualdad y el abuso de poder. El utilitarismo de Mossi también estaba estrechamente vinculado con su idea de amor universal, ya que proponía que las decisiones debían basarse en cómo afectaban a todos, no solo a ciertos grupos privilegiados. Este universalismo pragmático llevaba a Mossi a rechazar las tradiciones y costumbres que no tenían un impacto positivo directo en la sociedad. El principio utilitarista de Mossi tiene una aplicación directa en la toma de decisiones, tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Este enfoque nos invita a priorizar el impacto real de nuestras acciones y a evaluar si contribuyen al bienestar de los demás o perpetúan el sufrimiento. A continuación, exploramos algunas áreas clave donde este principio puede aplicarse. Toma de decisiones cotidianas. En nuestras elecciones diarias, como el consumo, el trabajo y las relaciones interpersonales, el utilitarismo moísta nos insta a considerar cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Por ejemplo, elegir productos sostenibles o apoyar empresas éticas refleja un compromiso con el bienestar colectivo. Políticas públicas. El pensamiento de Mossi tiene implicaciones significativas para los gobernantes y legisladores. Una política basada en el utilitarismo buscaría maximizar los beneficios para la mayor cantidad de personas, evitando medidas que favorezcan a minorías poderosas a expensas de la mayoría.
Esto podría aplicarse en áreas como la educación, la sanidad y la distribución de recursos. Resolución de conflictos. En situaciones de conflicto, el utilitarismo ofrece una guía para encontrar soluciones que beneficien al mayor número posible de personas, minimizando los daños. Esto es aplicable tanto en conflictos personales como en disputas sociales o internacionales. Cuestión de costumbres y tradiciones. Mossi también nos invita a cuestionar tradiciones y prácticas que no generan beneficios reales para la sociedad. Si una costumbre perpetúa la desigualdad o el sufrimiento, debería ser revisada o abandonada, independientemente de su antigüedad o simbolismo. Uno de los aspectos más revolucionarios del utilitarismo de Mossi fue su rechazo a los dogmas y las tradiciones por considerarlas irrelevantes si no contribuían al bienestar colectivo. Esto incluía los rituales confucianos, que Mossi consideraba un gasto innecesario de recursos y energía. Por ejemplo, los elaborados rituales funerarios y las celebraciones excesivas eran criticados por Mossi porque, en su opinión, no aportaban beneficios tangibles a la sociedad y solo perpetuaban desigualdades. Mossi argumentó que las decisiones debían tomarse con base en evidencia y resultados, en lugar de seguir ciegamente tradiciones que no tenían relevancia práctica. Este enfoque pragmático también implicaba una adaptación constante a las necesidades cambiantes de la sociedad. El utilitarismo de Mossi sigue siendo una filosofía profundamente relevante en el mundo moderno. En una era marcada por la desigualdad, las crisis ambientales y los conflictos sociales, el enfoque pragmático de Mossi nos invita a reconsiderar nuestras prioridades y tomar decisiones que beneficien al mayor número de personas posible. En el ámbito global, el utilitarismo puede inspirar políticas internacionales que aborden problemas como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. A nivel personal, nos desafía a actuar con conciencia social y a evaluar cómo nuestras acciones impactan a quienes nos rodean. El utilitarismo de Mossi es una filosofía centrada en la acción y los resultados. Al priorizar el bienestar colectivo sobre las tradiciones y los intereses personales, Mossi ofrece una guía ética para tomar decisiones en un mundo complejo y en constante cambio. Este principio no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, sino también a construir una sociedad más justa, equitativa y orientada al beneficio mutuo. Meritocracia. La idea de la meritocracia ocupa un lugar central en la filosofía de Mossi, quien argumentó que las personas debían ser valoradas y asignadas a roles en la sociedad en función de sus habilidades, esfuerzo y contribuciones, en lugar de su linaje, estatus social o riqueza heredada. Este principio era una crítica directa a las jerarquías sociales prevalecientes en la antigua China, donde las posiciones de poder y prestigio a menudo estaban reservadas para las élites aristocráticas, independientemente de su competencia o capacidad para liderar. Para Mossi, una sociedad verdaderamente funcional y equitativa requería que los roles y responsabilidades se asignaran de manera justa, basándose en el mérito y la utilidad práctica de cada individuo. Este enfoque meritocrático no solo promueve la eficiencia y la justicia, sino que también fomenta la motivación y el esfuerzo en todos los niveles de la sociedad. En la antigua China, las jerarquías sociales estaban profundamente arraigadas en el sistema de clanes y en las tradiciones confucianas, que otorgaban una gran importancia al linaje y la posición social como determinantes del valor de una persona. El confucianismo promovía la idea de que los gobernantes y funcionarios debían provenir de familias nobles y estar educados en los valores tradicionales, independientemente de su capacidad real para desempeñar sus funciones. Mossi se opuso a esta visión, argumentando que tal sistema perpetuaba la desigualdad y la incompetencia. Según él, las posiciones de liderazgo y responsabilidad debían otorgarse a aquellos que demostraran habilidades y conocimiento, independientemente de su origen. Esto no solo era más justo, sino también más beneficioso para la sociedad en su conjunto, ya que garantizaba que las decisiones importantes estuvieran en manos de personas capacitadas y responsables. El enfoque de Mossi hacia la meritocracia puede resumirse en varios principios fundamentales. Asignación basada en la capacidad.
Mossi creía que cada individuo tiene talentos y habilidades únicos que pueden contribuir al bienestar colectivo. Por lo tanto, las responsabilidades y los roles deben asignarse según las competencias individuales, asegurando que las personas más calificadas ocupen las posiciones de mayor influencia y responsabilidad. Recompensa al esfuerzo y la contribución. El sistema meritocrático de Mossi también implicaba un reconocimiento y recompensa al esfuerzo y las contribuciones significativas. Esto no solo motivaba a las personas a trabajar más arduamente, sino que también fomentaba una cultura de respeto y aprecio por el trabajo bien hecho. Igualdad de oportunidades. Para que la meritocracia funcione, Mossi defendía la eliminación de barreras sociales que impedían a las personas talentosas alcanzar su potencial. Esto implicaba un rechazo a las estructuras jerárquicas y a los privilegios basados en el nacimiento o la riqueza. La meritocracia de Mossi tiene profundas implicaciones para nuestra vida personal y profesional. En primer lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer el esfuerzo y el talento en nosotros mismos y en los demás. Esto implica valorar el trabajo duro y las contribuciones genuinas, en lugar de dejarnos influir por factores superficiales como el estatus social, la apariencia o las conexiones. En un nivel más práctico, este principio también nos desafía a fomentar ambientes donde todos tengan la oportunidad de destacar. Esto puede incluir apoyar programas de educación accesible, promover la diversidad en los lugares de trabajo y garantizar que las decisiones de contratación y promoción se basen en méritos reales. Por último, la meritocracia también nos anima a asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y desarrollo. En lugar de depender de factores externos o de excusas, debemos centrarnos en mejorar nuestras habilidades y en demostrar nuestro valor a través de acciones y resultados concretos. En el mundo contemporáneo, la meritocracia sigue siendo un ideal importante, especialmente en sociedades que buscan ser más justas e inclusivas. Sin embargo, también enfrenta desafíos prácticos, como las desigualdades estructurales que limitan el acceso a oportunidades para muchas personas talentosas. El pensamiento de Mossi nos recuerda que la verdadera meritocracia requiere un compromiso activo para eliminar estas barreras y garantizar que todos tengan la posibilidad de demostrar su capacidad. Esto es particularmente relevante en ámbitos como la educación, el empleo y la política, donde las decisiones basadas en el mérito pueden tener un impacto significativo en la equidad y el progreso social. La meritocracia, según Mossi, es una filosofía que trasciende las limitaciones de las jerarquías tradicionales y promueve una sociedad basada en la justicia, la equidad y la eficiencia. Al valorar a las personas por su esfuerzo y contribuciones, en lugar de por su origen o privilegios, este principio no solo fomenta el desarrollo individual, sino también el bienestar colectivo. En nuestra vida diaria, la meritocracia nos inspira a reconocer y recompensar el talento y a esforzarnos por crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Simplicidad y moderación. El principio de simplicidad y moderación es uno de los pilares más prácticos y aplicables del moísmo. Mossi sostenía que la vida sencilla no solo era una virtud personal, sino también una necesidad social. En una época marcada por la ostentación de las élites gobernantes y la desigualdad, Mossi criticó el lujo innecesario, argumentando que los recursos utilizados en excesos podrían emplearse para atender las necesidades de la población más vulnerable. Esta crítica al derroche y la extravagancia no era simplemente una postura moral, sino una invitación a reflexionar sobre la justicia, la eficiencia y el impacto social de nuestras elecciones. Mossi observaba con preocupación cómo las élites de su tiempo destinaban ingentes cantidades de recursos a la construcción de palacios, la realización de elaborados rituales y el mantenimiento de estilos de vida opulentos, mientras una gran parte de la población sufría por la falta de alimentos, refugio y oportunidades. Para Mossi, estos excesos no solo eran inmorales, sino también profundamente irracionales, ya que privaban a la sociedad de recursos que podrían haber sido utilizados para resolver problemas esenciales y mejorar la calidad de vida de todos. La crítica de Mossi se extendía también a las tradiciones y costumbres que perpetuaban el despilfarro.
Por ejemplo, condenó los rituales funerarios excesivos y las celebraciones extravagantes que consideraba un desperdicio de energía y materiales. Para Mossi, estas prácticas reflejaban un uso ineficaz de los recursos que podían emplearse en causas más importantes, como la construcción de infraestructuras o la distribución de alimentos entre los más necesitados. En el pensamiento moísta, la simplicidad no es solo un rechazo al lujo, sino un principio activo que fomenta el enfoque en lo esencial. Para Mossi, una vida sencilla permitía a las personas concentrarse en lo que realmente importaba: el bienestar colectivo, la armonía social y el progreso moral. La moderación era vista como una herramienta para construir una sociedad más justa, donde los recursos se utilizaran de manera equitativa y eficiente. La simplicidad también tenía un componente ético. Vivir de manera sencilla no era solo una elección personal, sino un acto de responsabilidad hacia los demás. Al evitar el consumo excesivo, se podía garantizar que más personas tuvieran acceso a los recursos necesarios para vivir dignamente. Esta ética de la moderación no solo beneficiaba a la sociedad, sino que también fomentaba la humildad y el autocontrol en los individuos. Las ideas de Mossi sobre simplicidad y moderación tienen una relevancia particular en el contexto contemporáneo, marcado por el consumismo, la desigualdad y la crisis climática. En un mundo donde el despilfarro y la sobreexplotación de los recursos han alcanzado niveles alarmantes, las enseñanzas moístas ofrecen una perspectiva ética y pragmática para abordar estos problemas. Sostenibilidad ambiental. Mossi anticipó, de alguna manera, el concepto moderno de sostenibilidad. Su crítica al lujo innecesario resuena con los llamados actuales a reducir el consumo y adoptar estilos de vida más sostenibles. Al evitar el despilfarro, se pueden preservar los recursos naturales para las generaciones futuras, un principio fundamental para enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental. Equidad social. La moderación también es una herramienta para combatir la desigualdad. En un mundo donde una minoría concentra una parte desproporcionada de la riqueza, el pensamiento de Mossi nos recuerda que los recursos deben distribuirse de manera equitativa para garantizar que todos tengan acceso a una vida digna. Consumo responsable. Las enseñanzas de Mossi también nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias elecciones de consumo. En lugar de acumular bienes materiales, podríamos enfocarnos en experiencias significativas, relaciones humanas y en contribuir al bienestar de nuestras comunidades. Este cambio de perspectiva no solo alivia la presión sobre los recursos del planeta, sino que también promueve una mayor satisfacción personal. El principio de simplicidad y moderación de Mossi puede aplicarse en muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Adoptar una perspectiva moísta podría traducirse en reducir el consumo de bienes innecesarios, enfocándonos en lo que realmente necesitamos. Evitar el derroche de alimentos y otros recursos, buscando formas más sostenibles de utilizarlos. Practicar la generosidad al compartir con los demás los recursos que tenemos en exceso. Al hacerlo, no solo contribuimos a una sociedad más justa y equitativa, sino que también promovemos una forma de vida más armoniosa y satisfactoria. La simplicidad y la moderación, según el moísmo, son más que una crítica al lujo, son una visión práctica y ética para construir una sociedad equitativa y sostenible. Mossi nos recuerda que los recursos que tenemos no deben ser un medio para la ostentación, sino una herramienta para promover el bienestar colectivo. En un mundo contemporáneo lleno de retos globales, esta filosofía sigue siendo una inspiración poderosa para vivir con mayor responsabilidad y empatía hacia los demás y hacia el planeta. Enseñanzas y lecciones para la vida. El pensamiento de Mossi ofrece un conjunto de principios prácticos y profundos que, más allá de su contexto histórico, conservan una relevancia sorprendente en nuestra vida moderna. Estas enseñanzas no solo abordan cómo podemos relacionarnos mejor con los demás, sino también cómo podemos actuar de manera más equitativa, racional y sostenible. A continuación, exploramos estas lecciones de manera detallada. Fomentar la empatía y la equidad.
El principio del amor universal es una invitación a ver más allá de nuestras diferencias y a tratar a todas las personas con igual respeto y consideración. Mossi sostenía que gran parte de los conflictos sociales y personales surgen porque priorizamos nuestras propias necesidades o las de nuestro grupo por encima de las de los demás. En la vida cotidiana, esta idea se traduce en cultivar la empatía, esforzándonos por entender las perspectivas de los demás y superar prejuicios que perpetúan la desigualdad. La empatía también implica un compromiso activo con la equidad. No se trata solo de reconocer las injusticias, sino de actuar para corregirlas. Esto podría manifestarse en pequeñas acciones diarias, como escuchar de manera genuina a quienes nos rodean, o en esfuerzos más amplios, como abogar por políticas que promuevan la inclusión y la justicia social. Resolver conflictos con razonamiento. El principio de imparcialidad nos enseña a abordar los conflictos de manera racional y objetiva. Para Mossi, los conflictos no deben resolverse mediante la fuerza o la venganza, sino a través del razonamiento lógico que busque soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas. En las relaciones personales, esto significa evitar reacciones impulsivas y, en cambio, analizar las causas del conflicto desde una perspectiva equilibrada. En el ámbito laboral y comunitario, el enfoque racional de Mossi puede ayudarnos a mediar disputas de manera constructiva, fomentando el diálogo y la cooperación. Este enfoque no solo mejora nuestras relaciones, sino que también contribuye a construir comunidades más armoniosas. Valorar la acción sobre las palabras. El utilitarismo de Mossi nos recuerda que las acciones deben evaluarse por sus resultados, no por sus intenciones o apariencias. Este principio nos invita a actuar con integridad y a enfocarnos en el impacto real de nuestras decisiones. En nuestra vida diaria, esto significa ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y al mundo que nos rodea. Por ejemplo, podemos comprometernos a ayudar a otros de manera concreta en lugar de limitarnos a expresar buenas intenciones. Este enfoque también nos anima a ser responsables de nuestras elecciones y a asegurarnos de que estén alineadas con nuestros valores y propósitos. Promover la igualdad de oportunidades. La meritocracia moísta aboga por valorar a las personas por sus habilidades y logros, no por su origen o estatus. Este principio es especialmente relevante en una sociedad que aún lucha contra las desigualdades estructurales. Promover la igualdad de oportunidades significa crear entornos inclusivos donde cada persona tenga la posibilidad de desarrollarse y prosperar. Esto podría implicar apoyar iniciativas que eliminen barreras para los más desfavorecidos, fomentar la diversidad en los lugares de trabajo o garantizar que los procesos de selección y promoción sean justos y transparentes. La filosofía de Mossi nos inspira a reconocer el talento y el esfuerzo en los demás y a construir sistemas que premien el mérito en lugar de perpetuar privilegios injustos. Practicar la moderación. El rechazo de Mossi a los excesos y al lujo innecesario es una enseñanza clave en un mundo consumista. Su crítica al derroche nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos los recursos y a adoptar una vida más sostenible y equilibrada. Practicar la moderación puede significar consumir de manera más consciente, evitando bienes que no aportan un beneficio real y enfocándonos en lo esencial. También implica reconsiderar nuestras prioridades, buscando la satisfacción en experiencias significativas y relaciones genuinas, en lugar de en la acumulación de objetos materiales. En un contexto de crisis climática, esta lección se vuelve especialmente relevante, ya que nos desafía a vivir de manera que respetemos los límites del planeta y garanticemos un futuro sostenible para las generaciones venideras. Las enseñanzas de Mossi son una guía práctica y atemporal para la vida moderna. Al fomentar la empatía, resolver conflictos con razonamiento, valorar las acciones sobre las palabras, promover la igualdad de oportunidades y practicar la moderación, podemos construir una existencia más equilibrada, justa y significativa. Estas lecciones no solo tienen el potencial de transformar nuestras vidas individuales, sino también de contribuir a una sociedad más armoniosa y sostenible. Actualidad del moísmo.
Aunque el moísmo perdió gran parte de su influencia después de la dinastía Yin, sus principios fundamentales han encontrado eco en diversas corrientes contemporáneas. En un mundo marcado por la desigualdad, los conflictos y la crisis climática, las enseñanzas de Mozi ofrecen una perspectiva pragmática y ética que sigue siendo relevante para abordar los desafíos globales. En el contexto actual, donde las tensiones entre intereses individuales y colectivos son evidentes, los ideales moístas de amor universal, imparcialidad y acción práctica se alinean con las necesidades urgentes de un mundo más justo y sostenible. La capacidad de estas ideas para adaptarse a los problemas modernos demuestra su vigencia y utilidad. El paralelismo entre el moísmo y los movimientos contemporáneos es evidente en varios ámbitos. Muchas organizaciones no gubernamentales adoptan un enfoque ético similar al amor universal al tratar a todas las personas con igual dignidad y respeto. Estas organizaciones se esfuerzan por abordar problemas globales como la pobreza, la desigualdad y la defensa de los derechos humanos, reflejando el compromiso moísta con la equidad y el beneficio colectivo. Del mismo modo, los movimientos de justicia social que luchan contra la discriminación y las desigualdades estructurales encarnan el principio de imparcialidad promovido por Mozi. Estos movimientos trabajan para derribar barreras sociales y construir una sociedad más inclusiva y equitativa. El utilitarismo de Mozi también encuentra resonancia en filosofías contemporáneas como el altruismo eficaz, que busca maximizar el impacto positivo a través de acciones concretas. La idea de que las decisiones deben evaluarse en función de su beneficio real para el mayor número de personas conecta directamente con los ideales moístas. Por otro lado, el rechazo de Mozi a los excesos y su énfasis en la moderación son especialmente relevantes en un contexto de crisis climática. Su filosofía nos desafía a reconsiderar nuestros hábitos de consumo y a adoptar estilos de vida más sostenibles y responsables. Los principios del moísmo también ofrecen soluciones éticas y prácticas a algunos de los problemas más acuciantes de nuestro tiempo. Frente a la desigualdad social, el amor universal y la meritocracia invitan a construir sistemas más inclusivos donde cada individuo tenga la oportunidad de prosperar, independientemente de su origen o circunstancias. En cuanto a los conflictos internacionales, la imparcialidad proporciona una guía para resolver disputas de manera pacífica y equitativa, promoviendo el diálogo y la cooperación en lugar de la confrontación. Asimismo, en la lucha contra la crisis climática, la moderación moísta nos insta a repensar nuestras prioridades y a adoptar prácticas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental y garanticen un futuro equilibrado para las generaciones venideras. Por último, la meritocracia promovida por Mozi podría inspirar modelos de liderazgo basados en la competencia y la responsabilidad, dejando atrás los privilegios heredados o los intereses personales. Mozi y el moísmo representan una filosofía profundamente pragmática y humanitaria que sigue teniendo relevancia en el siglo XXI. Sus principios de amor universal, imparcialidad, utilitarismo, meritocracia y moderación son más que simples ideales filosóficos, son herramientas éticas para enfrentar los desafíos de la desigualdad, los conflictos y la crisis ambiental. Adoptar algunas de estas ideas podría ayudarnos a cultivar una vida más empática, equilibrada y con propósito. La filosofía de Mozi nos recuerda que, incluso en los momentos más complejos, la búsqueda del bienestar colectivo sigue siendo un ideal digno y alcanzable. En un mundo en transformación, el legado de Mozi permanece como un recordatorio poderoso de que la humanidad puede encontrar soluciones justas y sostenibles cuando actúa con compasión y razón. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.